Figura 25 a 16. Modificaciones sinápticas bidireccionales en el área IT del humano. Se mantuvieron in vitro cortes de corteza temporal humana resecados durante la cirugía con el fin de acceder a estructuras más profundas. Se registraron las respuestas sinápticas tras varios tipos de estimulación tetánica. Como en la K1 de la rata, la estimulación a 1 Hz produjo depresión a largo plazo, mientras que la estimulación a 100 Hz produjo potenciación a largo plazo. Adaptado de Chen et al. 1996. Potenciación y depresión a largo plazo y memoria. La PLP, potenciación a largo plazo, y la DLP, depresión a largo plazo, despertaron interés porque muestran que estos mecanismos de plasticidad sináptica pueden contribuir a la formación de la memoria declarativa. Los estudios recientes indican que los tipos de plasticidad sináptica dependientes de receptores NMDA que se han caracterizado en el hipocampo también se producen en la neocorteza, incluida el área IT donde se crean los recuerdos de las caras familiares, Fig 25 a 16. Parece que la plasticidad de muchas sinapsis de la corteza cerebral puede estar gobernada por las mismas reglas, y utilizar los mismos mecanismos. Recuérdese, no obstante, que son muchas las excepciones a estas reglas, y que no se aplican a todas las sinapsis, incluso dentro de una sola estructura. La PLP y la DLP son claramente modelos atractivos, pero ¿qué datos las vinculan a la memoria? Hasta ahora, todo lo que hemos descrito es una posible base neurológica para un recuerdo de tener el cerebro estimulado eléctricamente. Un abordaje ha sido insertar electrodos estimulantes de registro en el hipocampo y usarlos para monitorizar el estado de las transmisiones sinápticas durante el aprendizaje. Debido a la naturaleza distribuida de la memoria, la eficacia de este abordaje requirió un uso de un tipo de aprendizaje particularmente robusto llamado evitación inhibitoria. En este experimento una rata aprende a asociar un lugar, el lugar oscuro de una caja, con una experiencia aversiva, una descarga eléctrica en las patas, Fig 25 a 17a. Figura 25 a 17. La potenciación a largo plazo en K1 inducida mediante aprendizaje. En este experimento se implantaron electrodos en el hipocampo de la rata para controlar la fuerza de la transmisión sináptica antes y después del entrenamiento de evitación inhibitoria. A. La rata se coloca en una caja dividida por una puerta cerrada que separa el lado iluminado del lado oscuro. Cuando la puerta se abre, la rata se va al lado oscuro para evitar la luz. En el lado oscuro, se aplica a la rata una descarga en los pies. Para la prueba de la creación de una huella de memoria se puede medir el tiempo que tarda la rata en volver a entrar en el lado oscuro en diversos momentos después de la experiencia inicial. B. Los registros de la transmisión sináptica en el área K1 mostraron evidencias de PLP cuando se formó este tipo de recuerdo. Adaptado de Whitlock et al. 2006. PEPS, potencial excitador postsináptico. Los animales de todos los tipos, desde moscas a humanos. Aprenderá a evitar el lugar donde recibieron la descarga solo después de una exposición, dependiendo, por supuesto, de la intensidad de la descarga. Este tipo de aprendizaje no es sutil, ni son los patrones de activación hipocámpica los que lo producen.
La activación generalizada del hipocampo después del entrenamiento de evitación inhibitoria dio a los investigadores la oportunidad de detectar cambios en la transmisión sináptica de la sinapsis en las colaterales de CIEFARCA1 y, efectivamente, se observó PLP, Fig 25 a 17b. En otros experimentos, exponiendo a los animales a un ambiente nuevo sin aplicarles descargas eléctricas causó en cambio DLP. Estos experimentos nos dicen que el aprendizaje induce PLP y DLP en la sinapsis del hipocampo. Otro enfoque ha sido ver si las moléculas implicadas en la PLP y la DLP también están involucradas en el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, ambas formas de plasticidad sináptica requieren la activación de la de los receptores NMDA. Para evaluar el posible papel de los receptores NMDA en el hipocampo en el aprendizaje, los investigadores inyectaron un bloqueador del receptor de NMDA en el hipocampo de ratas en entrenamiento para la evitación inhibitoria. Este tratamiento evitó la formación de un recuerdo de la experiencia aversiva. Estos experimentos se basaron en estudios pioneros realizados por Richard Morris a finales de la década de 1980 en la University of Edinburgh, en los que los bloqueadores de los receptores NMDA se infundieron en el hipocampo de ratas mientras se las entrenaba en un laberinto de agua, Fig 24 a 20. A diferencia de los animales normales, estas ratas no consiguieron aprender las reglas del juego o la ubicación de la plataforma de salida. Este hallazgo proporciona la primera evidencia de que los procesos dependientes del receptor NMDA están implicados en la memoria. Un nuevo y revolucionario enfoque de las bases moleculares del aprendizaje y la memoria fue presentado por Susumu Tounagawa, del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Tounagawa, que se pasó a la neurociencia tras recibir el Premio Nobel en 1987 por su investigación en inmunología, reconoció que moléculas y conducta podían conectarse mediante manipulación genética en animales de experimentación. Este método ya se había intentado con éxito en organismos sencillos como la mosca de la fruta, cuadro 25a5, pero no en los mamíferos. En su primer experimento en ratones, Tounagawa, Alcino Silva y su equipo, eliminaron el gen para una subunidad de KMKII y observaron deficiencias paralelas en la memoria y la PLP del hipocampo. Desde entonces se han manipulado muchos genes de ratones con la intención de valorar el papel de los mecanismos de la PLP y la DLP en el aprendizaje. La PLP, la DLP y el aprendizaje tienen sin duda muchos requerimientos comunes. Mutantes de la memoria. De los varios cientos de miles de proteínas fabricadas por una neurona, algunas pueden ser más importantes que otras cuando se produce el aprendizaje. Incluso, es posible que el papel de algunas proteínas sea único en relación con el aprendizaje y la memoria. Sobra decir que podríamos aprender mucho sobre la base molecular del aprendizaje y sus trastornos si fuera posible identificar estas hipotéticas moléculas de la memoria. Recuérdese que cada molécula de proteína es la expresión de un segmento de ADN denominado gen. Una forma de identificar una proteína de memoria es eliminar genes de uno en uno y observar si reproducen deficiencias de aprendizaje específicas. Esta es precisamente la estrategia que Seymour Bense, Yadin Dudai y su equipo, del California Institute of Technology, intentaron usando la mosca de la fruta Drosophila melanogaster.
Esta mosca ha sido la especie favorita para los genetistas, aunque uno podría preguntarse razonablemente hasta qué punto aprende una mosca de la fruta. Por fortuna, Drosophila puede realizar los mismos trucos que Aplysia ha dominado: habituación, sensibilización y condicionamiento clásico. Por ejemplo, las moscas de la fruta aprenden que un determinado olor predice un shock. Demostraron tener esta memoria después de entrenarlas, alejándose cuando percibían el olor. La estrategia es producir moscas mutantes, exponiéndolas a sustancias químicas o a la acción de los rayos X, que luego se crían y se seleccionan según las deficiencias de comportamientos. La primera mutante que presentó una deficiencia de aprendizaje bastante específica se describió en 1976 y se llamó Dunce. Posteriormente, se describieron otras mutantes con déficit de memoria, a las que se asignó nombres de verduras, como nabo o col. El siguiente reto fue identificar exactamente qué proteínas habían sido eliminadas. Se observó que 3 de estas mutantes de memoria carecían de determinadas enzimas en las vías de señalización intracelular. En estos primeros estudios realizados en Drosophila, las mutaciones se realizaron al azar y fueron seguidas por una amplia detección selectiva, en primer lugar, para hallar un déficit de aprendizaje y a continuación para determinar exactamente qué gen se había perdido. Sin embargo, más recientemente, las técnicas de ingeniería genética han permitido realizar deleciones muy específicas de genes conocidos, no solo en Drosophila, sino también en mamíferos. Así, por ejemplo, en 1992 Susumu Tounagawa, Alcino Silva y su equipo del MIT lograron aislar y causar la deleción de una subunidad, de la proteincinasa 2 dependiente de calcio-calmodulina en los ratones. Los experimentos ya han señalado que esta enzima es esencial para la inducción de la potenciación a largo plazo planta P. Con seguridad, estos ratones tienen un claro déficit de PLP en el hipocampo y en la neocorteza, y, cuando se comprobó en el laberinto acuático de Maurice, se observó que presentaban un grave déficit de memoria. Así, estos ratones son mutantes de la memoria justo igual que sus primos lejanos Dunce, nabo y col. Vamos a concluir que las proteínas perdidas en estos mutantes son las escurridizas, moléculas de memoria. No. Todos estos mutantes muestran otras deficiencias funcionales, además de la memoria. Solo podemos concluir actualmente que los animales que se desarrollan sin estas proteínas suelen aprender mal. Sin embargo, estos estudios infravaloran la importancia crítica de las vías específicas de segundo mensajero en la traducción de una experiencia transitoria en una memoria duradera. El enfoque genético es poderoso, pero tiene limitaciones importantes. La pérdida de una función, como la PLP o el aprendizaje, podría ser una consecuencia secundaria de alteraciones del desarrollo causadas por el crecimiento sin una determinada proteína. Además, como la proteína se ha perdido en todas las células que normalmente la expresan, puede ser difícil precisar dónde y cómo una molécula contribuye al aprendizaje. Por estas razones, los investigadores han tratado de idear formas de limitar sus manipulaciones genéticas a localizaciones y momentos específicos. En un interesante ejemplo de este enfoque, Tounagawa y Kals encontraron una manera de limitar la deleción genética de receptores de NMDA a la región K1 en el ratón, empezando a la edad de unas 3 semanas.
Estos animales mostraron un llamativo déficit de PLP, DLP y rendimiento en el laberinto acuático, con lo que se revela que los receptores de NMDA de K1 desempeñan un papel esencial en este tipo de aprendizaje. Si una activación demasiado escasa de los receptores de NMDA del hipocampo es perjudicial para el aprendizaje y la memoria, ¿qué sucedería si aumentáramos el número de estos receptores? Curiosamente, los animales tratados con ingeniería genética para producir demasiados receptores de NMDA muestran un aumento de la capacidad para aprender algunas tareas. En conjunto, los estudios farmacológicos y genéticos muestran que los receptores de NMDA del hipocampo desempeñan un papel esencial no solo en la modificación sináptica, como PLP y DLP, sino también en el aprendizaje y la memoria. Homeostasis sináptica. La plasticidad sináptica está muy extendida en el cerebro. Y el análisis de los neurocientíficos teóricos ha revelado que este puede presentar un problema. Para ilustrarlo, vamos a considerar el fortalecimiento sináptico de Hebb. Las sinapsis se potencian cuando están activas al mismo tiempo que su neurona diana postsináptica. Como se someten a PLP, estas sinapsis ejercen más influencia en la célula postsináptica, por lo que es más probable que respondan causando de ese modo aún más potenciación de todas las sinapsis que están activas al mismo tiempo. Las simulaciones informáticas muestran que con el tiempo todas las sinapsis en la neurona se potencian, y la selectividad para el estímulo se perderá. Un problema similar puede surgir con el debilitamiento sináptico. Al reducir la actividad postsináptica, la DLP hace sinapsis con más probabilidad de ser debilitadas hasta que finalmente desaparecen. Por lo tanto, la plasticidad sináptica puede conducir a la inestabilidad de las respuestas neuronales. Como aprendimos en el capítulo 15, homeostasis es el término utilizado para describir los procesos de regulación que mantienen el entorno interno del organismo dentro de un intervalo fisiológico adecuado. Debe haber mecanismos homeostásicos que proporcionen estabilidad y mantengan los pesos sinápticos dentro de un intervalo dinámico útil. Vamos a tratar dos de estos mecanismos aquí. Metaplasticidad. Recuerde el gráfico de la figura 25 a 13. Muestra que la activación débil del receptor NMDA provoca DLP y la activación fuerte del receptor NMDA provoca PLP. En algún nivel de la activación moderada del receptor NMDA, entre la requerida para la DLP y para la PLP, no existe un cambio neto. Este valor se denomina umbral de modificación sináptica. La teoría BCM propone que el valor del umbral de modificación se ajusta dependiendo de la historia de la actividad postsináptica integrada. Por lo tanto, cuando la actividad aumenta, tal vez debido a demasiada de PLP, el umbral de modificación aumenta, haciendo más difícil producir PLP. Por el contrario, si caen los niveles de actividad, tal vez debido a un exceso de DLP, el umbral de modificación se reduce, haciendo menos probable la DLP y más probable la PLP. Este concepto general, que las reglas de la plasticidad sináptica cambian en función de la historia de la actividad celular o sináptica, se llama metaplasticidad. Las simulaciones informáticas muestran que los ajustes en curso del valor del umbral de modificación aseguran que las modificaciones sinápticas están obligadas a mantener la selectividad de los estímulos neuronales y la memoria.
La investigación inspirada en la teoría de BCM ha confirmado la existencia de metaplasticidad. Aunque los mecanismos que contribuyen a la variación del umbral de modificación son muchos y diversos, uno parece tener ajustes en la composición molecular de los receptores NMDA. Los receptores de NMDA se componen de 4 subunidades. 2 subunidades NR1 y 2 subunidades NR2. En muchas sinapsis en la corteza cerebral, 2 tipos de subunidades NR2 se utilizan para construir el receptor, NR2A y NR2B. La relación de NR2A con subunidades de NR2B determina las propiedades del receptor, incluyendo cuánto K2+ puede pasar y qué enzimas intracelulares están activadas. La PLP se ve favorecida cuando en la sinapsis se expresan más receptores que contienen NR2B, mientras que la DLP es favorecida cuando se expresan más receptores que contienen NR2A. La relación de NR2A y receptores que contienen NR2B depende, en parte, de la abundancia relativa de estas proteínas en la neurona. La investigación ha demostrado que después de un periodo de alta actividad cortical, los valores de NR2A aumentan y los de NR2B disminuyen, promoviendo la DLP sobre la PLP. Por otro lado, aumentan los niveles de NR2B y los de NR2A disminuyen después de un periodo de baja actividad cortical, lo que promueve la PLP sobre la DLP, Fig 25 a 18. Estos cambios en la composición de la subunidad del receptor de NMDA se producen relativamente despacio, en el transcurso de horas, presumiblemente debido a que dependen de la síntesis de nuevas subunidades de proteínas. Figura 25 a 18. Deslizamiento del umbral de modificación. Los experimentos en los que se reduce la actividad cortical durante varios días revelan un cambio en la curva que relaciona la frecuencia de estimulación con la depresión a largo plazo, DLP, y la potenciación a largo plazo planta P. La reducción de la actividad favorece PLP sobre DLP, mientras que el aumento de la actividad favorece la DLP sobre la PLP. Este cambio se explica en parte por los cambios en la composición de subunidades de los receptores NMDA. Estos receptores con más NR2B admiten más K2+. PEPS, potencial excitador postsináptico. Adaptado de Ver, 2003. Escala sináptica. En una serie clásica de experimentos realizados en la década de 1930, el eminente fisiólogo Walter Cannon, presentado en el capítulo 18, mostró que cortar el nervio a un músculo conduce a un aumento en la excitabilidad eléctrica y la sensibilidad del músculo a la H, el neurotransmisor de la unión neuromuscular. Este fenómeno, llamado hipersensibilidad por denervación, más tarde se demostró ser una respuesta generalizada de neuronas a la pérdida de entrada sináptica. No obstante, la denervación no es necesaria para inducir la hipersensibilidad. Una respuesta similar se produce si los receptores del neurotransmisor están bloqueados farmacológicamente o si los músculos o las neuronas son silenciados eléctricamente con tetrodotoxina, TTX. Cannon sugirió que probablemente represente una respuesta homeostásica de las células excitables a la pérdida de entrada. Un fenómeno análogo se produce en las neuronas corticales después de manipulaciones de la entrada sináptica general. Cuando las neuronas corticales son silenciadas con TTX, aumenta su excitabilidad eléctrica,
como lo hace la fuerza de la sinapsis excitadora que inciden en ellas. Pero ¿qué tiene que ver este ajuste bruto de la fuerza sináptica con los patrones cuidadosamente afinados de pesos sinápticos que han almacenado recuerdos? Gina Turrigiano y Cals. De la Brandeis University descubrieron que las diferencias relativas en la fuerza de la sinapsis en una neurona no se han modificado, incluso si los niveles suben o bajan, es decir, la neurona se ajusta multiplicando, o dividiendo, los valores de todos los pesos sinápticos por el mismo número. Este ajuste de absoluta eficacia sináptica que preserva la distribución relativa de pesos sinápticos se llama escala sináptica. Al igual que con metaplasticidad, múltiples mecanismos contribuyen a la escala sináptica. Uno parece usar el K2+ que entra en cuerpo celular a través de canales K2+ dependientes de voltaje y de la activación de la cinasa 4 dependiente de calciocalmodulina, KMKIV, un pariente próximo de la KMKI, para regular la expresión génica. Un periodo de la actividad elevada aumenta la expresión de genes dependiente de KMKIV, mientras que disminuye un periodo de inactividad. La consecuencia final de estos cambios en la expresión génica es la eliminación o inserción de receptores de glutamato en la sinapsis expandida por toda la célula, tanto los receptores de NMDA como AMPA. Al igual que metaplasticidad, el escalado se produce durante un periodo más largo, horas o días, que la inducción de PLP o DLP, segundos o minutos. Este tiempo es necesario para la síntesis, o degradación, de las proteínas necesaria para ajustar los puntos fuertes de los miles de sinapsis que inciden en la neurona. Figura 25 a 19. Regulación de KMKI. A. La subunidad tipo bisagra de KMKI está normalmente desactivada cuando la región catalítica está cubierta por la región reguladora. B. La bisagra se abre con la activación de la molécula por calmodulina unida a K2+, liberando la región catalítica para añadir grupos fosfato P a otras proteínas. C. Un gran aumento del K2+ puede causar la fosforilación de una subunidad por otra, autofosforilación, lo que permite que la región catalítica permanezca activa permanentemente. Con metaplasticidad y escalado, la neurona mantiene una etapa en la turbia ebullición de la plasticidad sináptica en curso. Cuando la actividad es demasiado alta durante demasiado tiempo, estos mecanismos entran en juego para promover la DLP y escalar hacia abajo el peso sináptico. Cuando la actividad es demasiado baja, se promueve la PLP y se aumentan los pesos sinápticos. La función neuronal adecuada, los cambios en la selectividad dependientes de la experiencia y el aprendizaje y la memoria requieren un equilibrio adecuado entre cambio y estabilidad sináptica.